Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video les contaré lo que sucedió luego de la primera noche de Kim y Uea. Este episodio es interesante porque Uea nos cuenta todo lo que pasó por su cabeza en ese momento, ya que él nunca esperó que algo como esto sucediera. Entonces comencemos con este video. La vida de la mayoría de las personas no siempre transcurre por caminos floridos. A menudo pasan por un camino lleno de baches y obstáculos, y cuando algo sale mal, la gente desea volver al pasado queriendo arreglar el problema, pero no puede. En lo que a mí respecta, hago lo posible por no aferrarme al pasado. Todo lo malo que me sucedió o las cosas que hice mal se quedan en el pasado. Lo dejo atrás y aprendo de ello, pero lo que estoy afrontando ahora me hace desear que todo lo que pasó fuera solo un sueño. Nunca hubo un momento en el que haya deseado retroceder el tiempo tanto como esta vez. La luz brillante proveniente de la ventana brilla a través de mis ojos cerrados, despertándome de mi sueño. Al recuperar lentamente mis sentidos, una sensación de náuseas me invade. El repentino malestar me hace fruncir ligeramente el ceño. Tardo un rato en recuperar la lucidez antes de darme cuenta de que me duele mucho la cabeza porque bebí demasiado anoche. Respiro hondo y muevo el cuerpo para levantarme cuando un dolor desgarrador sube desde la parte baja de mi espalda a través de mi columna vertebral. Me quedo helado pensando que esta situación es un poco inusual. Lo único que recuerdo es que anoche solo me emborraché, pero ¿por qué me he despertado con el cuerpo dolorido como si hubiera estado haciendo ejercicio durante horas? Y basándome en la fría manta que cubre mi cuerpo, está claro que ahora mismo estaba acostado desnudo en la cama. Al despertarme por completo, siento que mi corazón late con fuerza por el miedo. El techo blanco y pálido frente a mí me dice claramente que esta no es mi habitación y mi mente va recordando poco a poco algunos pequeños fragmentos de la noche anterior. Giro lentamente la cabeza y miro hacia un lado, deseando que no se tratara de lo que yo tengo en mente. Un hombre con una espalda ancha y bronceada cubierta de marcas de arañazos aparece frente a mí. La parte inferior de su cuerpo está cubierta con la misma manta que la mía. Mi corazón empieza a latir más rápido cuando me doy cuenta de lo familiar que es la espalda de esta persona. Mi corazón empieza a latir más rápido. De repente, los recuerdos de esa apasionada noche pasan por mi mente. Al darme cuenta de lo que sucedió anoche, empiezo a sentir que mi ira aumenta. La persona que me da la espalda empieza a moverse. Me siento apresuradamente, ignorando el dolor de levantarme abruptamente. Con las piernas temblando ligeramente por el dolor, recojo rápidamente la ropa que cayó al lado de la cama. Al ver la camisa azul en el suelo junto a la mía, siento que me vuelvo loco. ¿Por qué tenía que pasar esto? Miro de izquierda a derecha buscando y me apresuro inmediatamente a lo que creo que es su baño. Cierro la puerta e inmediatamente me dirijo al espejo para revisar mi cuerpo. Frunzo los labios con fuerza al notar los rojos e hinchados que están. Todo mi cuerpo está lleno de marcas rojas violáceas, especialmente alrededor del cuello y el pecho, diciéndome claramente que lo que pasó ayer no fue solo un sueño. Los efectos del alcohol me dejaron completamente inconsciente. Todo está borroso, pero aún no recuerdo que no me resistí, que incluso anhelaba sus caricias y su toque, que no quería que me soltara. No es la primera vez que tengo algo con alguien, pero sí es la primera vez que duermo con alguien a quien no amo. Aunque quisiera que se tratara solo de una pesadilla, está claro que lo de anoche realmente sucedió. Soporto las molestias en mi espalda con la cara tensa y decido darme una ducha para limpiarme.
Me pongo de mala gana la camiseta que llevaba anoche, antes de pensar si debería salir o no. Cuando me decido, contengo la respiración y abro la puerta del baño para enfrentarme a la insoportable realidad. Uea, el dueño del departamento me llama por mi nombre en voz baja y ronca. El alto hombre está sentado en la cama únicamente con una ligera manta cubriendo la parte inferior de su cuerpo, mirándome con ojos inexplicables. Cuando siento que la ira me atraviesa, volteo la cara y no lo miro. La habitación queda envuelta en silencio hasta que Kim decide romperlo. ¿Cuánto recuerdas de anoche? No puedo recordar y no quiero recordar, digo antes de dirigirme directamente hacia la puerta. Al ver eso, Kim se baja inmediatamente de la cama y se acerca para sujetar mi muñeca. ¿A dónde vas?, me pregunta. Volveré a mi departamento, respondí. Tu coche y el mío están aparcados cerca del restaurante. Espérame para llevarte, dice Kim. No es necesario, respondo. Me sacudo su mano antes de caminar directamente fuera del dormitorio. Al ver mi mochila en el sofá, la agarro y me apresuro hacia la puerta. Muévete, le espeto cuando veo a Kim bloqueando la puerta. Uea, ¿estás enfadado conmigo?, me pregunta, haciéndome resoplar. Le devuelvo la pregunta. ¿Qué crees?, le pregunté. ¿Por qué estás enfadado? Anoche fuimos felices, dice Kim. Al escuchar su respuesta, lo miro con incredulidad. ¿De verdad no sabes lo que me molesta? No puedo evitar contestarle bruscamente, incapaz de contener más mis emociones. Todo mi cuerpo tiembla de ira. Los ojos de Kim se entrecierran, mirándome con ojos inexpresivos. ¿Es esto realmente un gran problema? Anoche estábamos borrachos, dice Kim. Sí, lo es, porque me desperté esta mañana y abrí los ojos solo para descubrir que dormí con alguien a quien no amo. ¿Quieres que finja ser feliz? No soy como tú, que duermes con cualquiera, respondí. Mi voz tiembla tanto que siento que no soy capaz de seguir hablando. Me trago el nudo en la garganta. Volteo la cara y trato de respirar profundamente para reprimir mis emociones. Sé que no puedo culparte por lo que ha pasado. Estaba borracho y tú también lo estabas. Los dos somos culpables. Ahora que ha sucedido, vamos a olvidarlo y no volvamos a hablar de esto, añado, manteniendo mi mirada alejada de él. Me dirijo hacia la puerta para salir. Cuando estoy a punto de abrir la puerta, me habla de repente, lo que me deja atónito por un momento. Estás enfadado porque fue conmigo con quien dormiste anoche, ¿verdad? Si hubieras sido otra persona, no reaccionarías así. Pero fui yo y por eso estás enfadado, ¿verdad?, me pregunta. Sí, gruño antes de darme la vuelta y mirarlo. Ya que lo entiendes todo, no vuelvas a mencionarlo, le dije nuevamente. No me hagas sentir aún peor conmigo mismo, lo oigo decir. Me apresuro a salir de su departamento. No planeo quedarme a escuchar lo que tiene que decir. En este momento, solo quiero salir de este lugar lo más rápido posible e ir a cualquier parte, siempre y cuando no sea aquí. Mi resaca no se ha ido y puedo sentir mi cabeza palpitando dolorosamente. Siento que algo me sube por la garganta antes de caer de rodillas a un lado del camino. Con el calor y el agotamiento, termino vomitando y botándolo todo hasta quedarme sin aliento. Mientras recupero el aliento, bajo el sol abrasador, siento que algo caliente corre por mis mejillas. Me digo que solo es sudor que gotea de mi frente, pero el ardor en mis ojos me indica que solo me engaño a mí mismo. Me convencí a mí mismo de que solo fue un mal sueño, pero otra vez no fue un sueño en absoluto. No hay nada que pueda hacer para dejar de sentirme así. Estoy enfadado con Kim, porque no tiene autocontrol, pero estoy aún más enfadado conmigo porque sé que muy bien, que mi corazón, que esto sucedió por mi culpa. No puedo culpar de todo a Kim, solo porque perdió el control después de ayudarme anoche. Si simplemente me hubiera dejado en el dormitorio, yo lo hubiera dejado ir. Si no hubiera llorado suplicándole que se quedara, esta locura no habría ocurrido. Si no tuviera tanto miedo a la oscuridad, probablemente no hubiera sucedido nada.
Mi visión comienza a nublarse con las lágrimas. Cierro los ojos y dejo que las lágrimas fluyan continuamente. El cuerpo me tiembla mientras sollozo descontroladamente. Parece como si mi cuerpo se hubiera quedado sin energía y ya no pudiera resistir más. Parece que mi vida está llena de espinas y obstáculos. No es hasta el día de hoy que me di cuenta de que lo peor que hice en mi vida, tal vez, fue abrir los ojos. Me toma un rato controlar mis emociones. Decido comprarme un café para despejarme. Después de tomar un taxi para volver al restaurante donde se celebró la fiesta de anoche y recoger mi coche, vuelvo directamente a mi departamento y me acuesto inmediatamente. Siento el cuerpo agotado y adolorido. Todavía no he comido nada y mi dolor de cabeza parece empeorar. De camino a casa, pasé por la tienda y compré una caja de almuerzo. La abro y empiezo a comer. Después de comer, tomo un poco de medicina, me acuesto en la cama y me duermo en cuanto cierro los ojos. Cuando me despierto, el cielo de fuera empieza a volverse naranja. Me levanto y me apoyo en el cabecero de la cama, mirando de reojo mi teléfono sobre el escritorio. Lo agarro y lo enciendo para revisarlo. Aparecen varias llamadas perdidas y mensajes sin leer, mensajes de mi madre pidiendo que le transfiera dinero para pagar la matrícula de Don Cao lo antes posible, y mensajes de P-Pop. También muchas llamadas perdidas de Kim. Por favor, responde el teléfono. Quiero aclarar las cosas contigo, dice Kim en el mensaje. Me quedo mirando la fila de palabras que tengo delante con los ojos en blanco. No sé cómo describir mi estado de ánimo actual. Realmente quiero escapar del mundo real, quedarme dormido de hoy en adelante sin enfrentarme a este hecho cruel, pero sé que es imposible. Al final, todavía tengo que vivir y tengo que aceptar la realidad de lo que sucedió, pero no ahora. Vuelvo a apagar el teléfono y lo pongo en su sitio. Sigo sin querer saber lo que pasa afuera, porque no estoy preparado mentalmente para afrontarlo. Por favor, denme algo más de tiempo hasta que sea lo suficiente para poder seguir tranquilo sin mostrar ningún signo de debilidad. Cuando llegue ese momento volveré y lidiaré con todo yo mismo. El fin de semana pasa en un abrir y cerrar de ojos y ya es de nuevo lunes por la mañana. El despertador acaba de sonar, pero yo sigo acostado en la cama sin ganas de levantarme y arreglarme como de costumbre. Dejo pasar los minutos y no es hasta 10 minutos después que me levanto lentamente y me dirijo al baño haciendo mi rutina matutina a un ritmo más lento. Ayer volví a apagar el teléfono durante el día, aislándome del mundo exterior. Aunque eso no alivió mi tensión, me dio tiempo para escapar de la realidad. Enciendo mi teléfono mientras conduzco camino al trabajo y la alerta de llamada perdida de Kim aparece de nuevo justo en ese momento. Me quedo helado cuando el teléfono suena a menos de 2 minutos de haberlo encendido. Frunzo los labios y miro el nombre que aparece. Kim no renuncia a intentar ponerse en contacto conmigo, ni siquiera cuando me empeño en ignorarlo. Dejo que el teléfono vibre por sí solo. Mi pie suelta lentamente el pedal del acelerador y el coche reduce lentamente la velocidad. El tráfico del lunes por la mañana es tan pesado como siempre, y estoy seguro de que no será demasiado tarde si conduzco por un rato más. No llego a la empresa hasta las 8:45, 15 minutos después del horario oficial de la oficina. De hecho, desde mi primer día de trabajo, si no fuera por el intenso tráfico o la avería de mi coche en medio de la carretera, rara vez llegaría tarde. Pero hoy he salido a propósito un poco más tarde de lo habitual para no tener tiempo libre antes de empezar a trabajar. No quiero enfrentarme ni hablar con Kim. Escaneo mi tarjeta de trabajo y saludo a mis superiores de la oficina de camino al departamento de informática. Tal vez mi cara luzca un poco aterradora hoy. Normalmente, Pipón siempre viene a molestarme en cuanto entro a la oficina. Hoy se limita a observarme desde la distancia, ni siquiera da un paso adelante. Entro en el departamento de informática. Mis compañeros ya están sentados en sus escritorios trabajando. Me dirijo directamente a mi lugar. Cuando estoy a punto de sentarme,
Mi mirada se encuentra accidentalmente con la persona que está sentada detrás de mí. El ambiente se vuelve repentinamente intenso, una tensión invisible llena el aire. Sus ojos penetrantes me miran fijamente y su expresión es seria. No tiene esa sonrisa burlona a la que estoy acostumbrado. Desvío la mirada y me dirijo para sentarme en mi silla. «Oye, ¿por qué llegas tarde hoy?», me pregunta Jay. «Me levanté tarde», respondo brevemente. Jay se limita a parpadear. «¿Te sientes mal?», me pregunta. Su voz suena preocupada. Me limito a negar con la cabeza como respuesta, mientras enciendo la computadora. Jay se da cuenta de que no estoy de humor para una conversación en este momento, así que vuelve a concentrarse en su trabajo. No puedo evitar suspirar. Tengo que admitir que, en comparación con antes, prefiero que Kim se burle y me moleste todo el tiempo que estar en una situación tensa e incómoda como ahora. Al menos así podría mirarlo a la cara sin sentirme así. Todo entre nosotros salió mal. Me paso toda la mañana trabajando en silencio en mi escritorio, manteniendo las distancias con todo el mundo sin decir una palabra. Mis ojos solo se concentran en el trabajo que tienen delante. Mis compañeros de trabajo pueden percibir mi mal humor y nadie se atreve a venir a hablar conmigo. Y no solo yo actúo de forma diferente a la habitual. Kim también estuvo en silencio durante todo el día. Ese día no se oyó ningún ruido de burlas y discusiones en la oficina. Durante el receso, para el almuerzo, suelo ir a la cafetería con Jade y Kim para comer. Últimamente, Mai nos acompaña al almuerzo con nosotros, pero como estos días no estoy de humor para hablar con la gente, cuando Jade se acerca y me pregunta qué quiero comer, le digo que pediré un delivery y comeré aquí en la oficina. Al final, Jay decide acompañarme dejando que Mai y Kim coman afuera. Puedo sentir la mirada de unos ojos penetrantes desde atrás. Lo ignoro y sigo concentrándome en mi trabajo. Cuando oigo que Kim se levanta por fin y se dirige a la salida del departamento, dejo salir el aliento que estaba conteniendo. El ambiente entre nosotros es tan tenso que estoy a punto de volverme loco. ¿Cuánto tiempo más tengo que soportar esta situación? La comida que pedí llega 10 minutos después. Cojo el bento de caballa a la parrilla aderezada con sal y me dirijo a la larga mesa del fondo de la oficina. Jay se sienta a mi lado y come en silencio hasta que decide preguntarme. «Uea, ¿seguro que estás bien?». «¿Por qué?», le pregunto. «Hoy has estado muy callado y no has interactuado con los demás. ¿Te duele la cabeza?», me pregunta Jay. Al ver la tristeza en los ojos de Jay, siento que se me forma un nudo en la garganta. «No», respondo. Se queda en silencio. Un momento antes de preguntar. «Bueno, el viernes Kim te llevó a casa. ¿Dónde te dejó? ¿Sabía dónde vives?», pregunta Jay. Su pregunta me deja congelado por un momento. Jay me mira, esperando una respuesta.